Que la paz y el amor del Dios Todopoderoso gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en esta mañana en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, verso 3 y 4. Leemos la palabra del Señor para gloria de Dios Padre, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en presencia y compañía de nuestro amigo y maestro, el amado Espíritu Santo. Amén. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana gloriosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la lluvia. Gracias por los hermanos que estamos aquí. Gracias por aquellos que no han podido llegar. Te pedimos que donde quiera que estén los cubra, los guarde, los proteja, los libre del mal, Señor. Padre, y haga sus pies como de sierva, Dios mío. Te pedimos en esta hora que tome dominio y control, Padre, de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestras almas. Oh Señor, que podamos estar en reposo, que podamos estar atentos, que podamos estar en reverencia delante de ti, Señor. Te pedimos que tus ángeles escuderos de fuego ahora, Señor, intercepten toda enviación satánica y todo dardo que el maligno haya lanzado contra nuestras vidas para distraernos, para turbarnos, para atemorizarnos, para amedrentarnos. Desbarátanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, sean desmenuzados, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tus ángeles de sanidad obren milagros mientras tu palabra es ministrada, Señor. Que tus ángeles de avance nos lleven en sus manos para que nuestros pies, Dios mío, no caigan presos ante la red que el enemigo tiende para ellos, Señor, para que nuestros pies no tropiecen en obstáculos ni en ninguna piedra que el maligno ponga en nuestros caminos. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Dios eterno, y que podamos continuar honrándote como hasta ahora tú nos lo has permitido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Arrepentirse lo cambia todo. Aleluya. Arrepentirse lo cambia todo. El pasado domingo hablábamos bajo el tema presencia sin arrepentimiento. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos hablaba acerca de cómo el pueblo en los días de Elí y de sus hijos Ofni y Finé pensaban que podían manipular a Dios y que podían ellos burlarse de Dios y que ellos podían utilizar la presencia de Dios a su antojo, estando
siembra, eso de cosecha, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Por eso en el día de hoy, el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice en esta mañana que arrepentirse lo cambia todo. Después que pasaron todas estas cosas, que el pueblo de Israel cayó delante de los filisteos, que el arca del pacto que representaba la presencia de Dios fue tomada por los filisteos y fue devuelta de nuevo al pueblo. Después que todas estas cosas pasaron, dice la palabra que Samuel le habló al pueblo diciendo: si de todo vuestro corazón nos volvemos a Jehová, aleluya, Él nos librará de las manos de los filisteos. Oh, gloria al nombre del Señor. El problema no es hacer mucho o hacer poco, el problema es que hay que arrepentirse. Amén. Porque la única garantía tuya y mía es estar delante de Dios humillado y en arrepentimiento. No hay forma de que Dios pueda violentar sus propios principios. No hay manera de que Dios pisotee lo que Él mismo ha dicho. Y Él fue el que dijo que el que se humilla será exaltado, pero que el que se enaltezca será humillado. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay forma, amados hermanos. A nosotros se nos ha dicho y se nos ha enseñado que arrepentirse es cambiar de camino, es devolverse. Pero en este día Dios quiere que nosotros entendamos que el arrepentimiento genuino y verdadero es más que eso. Porque muchas veces nosotros nos arrepentimos de cosas que hacemos y de cosas que sabemos que están mal, pero no nos convertimos de ellas. Simplemente nos arrepentimos por el momento, pero luego más adelante volvemos a tropezar y a caer y a hacer lo mismo. Eso no es arrepentirse. Eso no es convertirse. Eso es arrepentirse. La Biblia dice que Saúl, cuando andaba buscando a David, que el Espíritu lo confrontaba, se arrepentía del mal que le quería hacer a David, pero al día siguiente ya quería matarlo otra vez. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque arrepentirse y convertirse, hermano, es un proceso espiritual que hace que el hombre no solamente cambie de idea, no, es que el arrepentimiento genuino hace que tú entiendas. Porque nadie puede convertirse si no entiende. El otro día, mientras estábamos allá en Estados Unidos, predicaba un mensaje titulado: tu transformación será del tamaño de tu entendimiento. Del tamaño de tu entendimiento será tu transformación. Porque si el hombre, si el ser humano no entiende, entonces no se convierte, no se arrepiente. Pero cuando el Espíritu Santo te hace entender lo que está mal, tú no solamente cambias
sino que te duele. Te duele en el alma, te duele en las entrañas, te duele en el corazón, porque entiendes el mal que estás haciendo y el pecado que estás cometiendo delante de tu Dios. Y ese dolor que se siente en el alma, en el espíritu, por fallarle a Dios, por no hacer lo correcto, no solo te lleva a cambiar de idea, no solo te lleva a cambiar de rumbo, no solo te lleva a cambiar de camino, sino que te afirma para nunca más querer volver a repetir ese mal. Aleluya. Por eso el profeta Samuel le dice al pueblo: si nos arrepentimos de verdad, si nos volvemos a Dios y lo buscamos de todo nuestro corazón, entonces Él nos librará de las manos de los filisteos. No importa la condición en la que tú te encuentres, no importa la falta que tú hayas cometido, no importa los pecados que en el pasado tú hayas hecho. Si te arrepientes de verdad, si te conviertes de todo corazón, Jehová ha prometido perdonarte, y no solo perdonarte, sino que estará delante de Él, y no solo que estará delante de Él, sino que Él te librará de todos tus enemigos. Aleluya. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, habla de un rey de nombre Manasés. Este individuo sobrepasó todos los reyes que hicieron lo malo en Israel. No hubo otro que hiciera peor que él. Y dice la Biblia que era de 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, haciendo maldad. Aleluya. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Oigan, algunas de las cositas que hizo. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Oiga, él quería provocar a Dios a ira. Hasta su propio hijo él se lo sacrificó a Baal. Escuche bien. Su propio hijo se lo sacrificó a Moloc, lo hizo pasar por fuego. Muchos reyes hicieron los malos en Israel, pero este hizo peor que todo. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Y por qué yo le hago este relato bíblico, hermano? Porque al final de sus días, dice la Biblia que Manasés se arrepintió. ¿Cuánto adoran al Señor? Manasés, ese demonio, ese diablo que había hecho tanta maldad, se arrepintió de todo su corazón. Y Dios le habló al profeta y le dijo: tú
como un niño llorando delante de mi presencia, suplicándome que lo perdone. ¿Acaso no lo voy a perdonar yo? Porque el arrepentimiento lo cambia todo. El problema del ser humano, como hablábamos el domingo pasado, es que no quiere arrepentirse. Es que la gente quiere seguir creyendo que están engañando a Dios, cuando quien se engaña soy yo mismo, quien se engaña es usted mismo. El arrepentimiento lo cambia todo, amado hermano. Por eso es importante que usted y yo entendamos que necesitamos procurar el arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento genuino. Eso es algo que usted puede lograr y conquistar humillándose ante la presencia de Dios. No se haga el fuerte, que a Dios eso no me impresiona. No se haga el espiritual, que a Dios eso no me impresiona. No se haga el que sabe, que a Dios eso no me impresiona. A Dios lo que me impresiona es cuando usted se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, usted cambia todo. Cambia su vida, cambia su entorno, cambia su condición espiritual, cambia su economía, cambia todo, porque el arrepentimiento hace que el cielo se fije en ti. Cuando nos arrepentimos, el cielo pone sus ojos en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso el salmista David dice en el Salmo 32: bienaventurado es aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El salmista reconoce que durante un tiempo él trató de resistir, él intentó seguir adelante con sus propias fuerzas. Él intentó ocultar el pecado que había cometido. Él intentó seguir su vida de manera normal, como si nada hubiese pasado. Pero dice la Biblia que sus huesos se le secaban por dentro. Aleluya. Y él sentía que la vida le faltaba, que el aliento se le iba, porque la presencia de Dios se había apartado de él. Y entonces dice el salmista: mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no me arrepentí de verdad, mientras yo no busqué el rostro de Dios, mientras yo traté de seguir haciendo las cosas a mi manera, mientras yo traté de continuar creyendo que yo era el que me las sabía todas, yo sentía que me moría, yo sentía que me secaba, yo sentía que me derretía, yo sentía que en mí no había vida. Aleluya. Por tanto, dice el salmista: mis pecados te declaré. Oh, gloria al nombre del Señor. Y tú perdonaste mis transgresiones. Oh, gloria al nombre del Señor. Tú perdonaste mis transgresiones. Porque cuando hay arrepentimiento de verdad, Dios hace que todo cambie.
Aleluya. No hay manera de que Dios haga lo que quiere contigo si tú no te arrepientes. Porque el problema es que el pecado le ata la mano a Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? El pecado le ata las manos a Dios. Por eso el profeta Isaías dice: nuestros pecados y nuestras rebeliones han hecho división entre Dios y nosotros, y han hecho apartar de nosotros su rostro para no oír. Porque Dios no puede violentar sus propios principios, hermano. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Gloria al nombre del Señor. Y mientras tú estás en pecado y tú estás haciendo las cosas de la manera incorrecta e indebida, aunque Dios quiera ayudarte, no puede. Porque hay una ley espiritual que dice que Él no puede intervenir por cuanto tú estás fuera de su cobertura. Y no es porque Él no te esté mirando, no, es porque tú le diste derecho legal al adversario y ahora el enemigo te tiene bajo su jurisdicción. Te tiene envuelto en su entorno. Y Dios, que es justo, no puede violentar los principios que Él mismo estableció. Porque Dios es justo hasta con el diablo. Al diablo Dios no le da más de lo que se merece. Dios es justo con todo. Por eso cuando el espíritu inmundo le dijo a Jesús: tú has venido a atormentarnos antes de tiempo, no nos mande al abismo. Y Jesús le dijo: no hay problema. ¿Para dónde quieren ir? No, mándanos para los cerdos. Pues váyanse para los cerdos, pero se van. Pero no violentó el principio. Porque Jesucristo entendía que ellos, aunque eran espíritu inmundo, aunque eran demonios, aunque eran emisarios de Satanás, estaban diciendo la verdad. No era el tiempo. Santo. Por eso le decía que Dios es justo hasta con el diablo. Amén, amén. Por eso es que muchas veces usted ve a la gente echando fuera demonios y reprendiendo los demonios y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién puede y quién no. Y los mismos espíritus inmundos saben también cuando tú andas bien y cuando tú no andas bien. Amén, así es. Cuando tú tienes autoridad del cielo y cuando tú lo que tienes es una boca grande. Por eso cuando los hijos de Seba fueron a reprender al espíritu inmundo, ellos le dijeron: nosotros sabemos quién es Pablo, lo conocemos de memoria, y a Jesucristo también, nosotros sabemos quién es. A Jesús lo conocemos y a Pablo también, pero ustedes no tienen derecho legal, ustedes no están autorizados, ustedes no tienen permiso, ustedes están ilegales. Aleluya. Yo quiero que Dios nos permita poder entender estas palabras, hermano. Es que la ilegalidad es lo que cohíbe la operación del cielo en tu vida. Si tú andas ilegal, tienes que andar con miedo. Si tú andas ilegal, tú andas escondiéndose. Donde quiera que tú alcances a ver una patrulla o algo que se parezca a una redada, tú de una vez mandas el frenazo y te devuelves porque tú sabes que tú andas mal, que tú andas ilegal, que tú no andas completo. Pero cuando tú andas con todos tus documentos al día, a ti no te importa que sea el presidente de la república que esté ahí, a ti no te importa que el ejército entero se te pare en el medio. Tú dices: voy por ahí porque no tengo nada que temer, voy por ahí porque no tengo nada que esconder, voy por ahí porque ni el diablo me puede parar. Aleluya. El problema es que no queremos
Queremos seguir cargando con las cosas que nos separan de Dios. Aleluya. Por eso David reconoció y dijo: yo no puedo seguir viviendo en pecado. Yo no puedo seguir dándole derecho legal al enemigo. Es verdad que yo cometí una falta, es verdad que yo fallé, es verdad que pequé, es verdad que hice lo malo, y es verdad que esas acciones van a traer consecuencias sobre mi familia y sobre mi vida también, pero yo no tengo que seguir haciendo lo malo. Yo puedo cambiar y hacerlo bien. Aleluya. Y Dios perdonó a David. Y Dios restauró a David. Y Dios le devolvió a David su trono. Y Dios estableció el reino de David como le había prometido. Y Dios hizo todo lo que dijo que iba a hacer con David, porque David se arrepintió. Aleluya. Hay gente que no pueden entender a Dios, hermano, porque ellos no entienden por qué Dios perdonó a David. Aleluya. Porque hay otros que Dios lo mató por menos que eso. El problema es que hay gente que no se arrepintieron. Y por eso Dios, que conoce todas las cosas y sabía que no se iban a arrepentir, mejor lo mató y salió de ellos. Pero Dios sabía que David se iba a arrepentir de verdad. Por eso cuando tú te arrepientes de verdad, Dios te perdona, te restaura y te levanta. Y Dios no tiene acepción de personas. Dios lo hace con David como lo hizo con Manasés. Con cualquiera que se arrepienta, Dios lo hace. Dice la Biblia, aleluya, que llegó la noticia al rey de Nínive de lo que había salido de la boca de Jonás. Nínive, una ciudad pagana, un pueblo perverso, una nación idólatra, un pueblo apartado totalmente de Dios, un pueblo que no tenía conocimiento de Dios, ni tenía herencia, ni tenía ningún tipo de oportunidad de nada. Pero dice que Dios envió una palabra a la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás, y esa palabra no decía tantas cosas. Jonás no utilizó elocuencia, ni mucho menos quería que se arrepintieran. Jonás lo que quería era que Dios destruyera y que el juicio cayera sobre los ninivitas. Pero dice la palabra que aunque Jonás no quiso, dio la palabra. Y cuando dio la palabra, el pueblo empezó a regar la voz de lo que Dios había mandado a decir. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios ni siquiera le mandó a decir a ellos que se arrepintieran. No, Dios no le mandó a decir que se arrepintieran. Dios le mandó a decir que iban a ser destruidos. Que por causa de su maldad, que por causa de sus pecados, que por causa de su idolatría, que por causa de sus rebeliones, iban a ser destruidos. Y dice la palabra que llegó la noticia a oídos del rey de Nínive. Un hombre que no conocía a Dios. Un hombre que no entendía nada de Dios. Pero parece que él había escuchado alguna historia. En algún momento él había oído hablar del Dios de Israel.
Aleluya. Y dice la palabra que cuando la noticia llegó a los oídos del rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive que por mandato del rey y de sus grandes, diciendo a todos hombres y a los animales y a las mujeres y a los bueyes y a las ovejas que no comieran cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, mujeres, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizás, dijo él, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y se arrepienta del mal que dijo que no haría. Y se volvió la ciudad, hermano, a Dios. Y Dios se acordó de lo que le había dicho a Salomón cuando dijo: si el pueblo se humilla y busca mi rostro y se convierte de su mal camino, yo oigo y yo lo perdono y yo lo sano y yo lo restauro y yo lo levanto. Pero tienen que arrepentirse, tienen que volverse, tienen que cambiar, tienen que buscarme. Y dice la Biblia que Dios vio la humillación de todo el pueblo de Nínive y se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer. Todo el mundo está esperando el terremoto de la República Dominicana, porque a todo el mundo le está tocando. Y nosotros estamos en una zona de mayor peligro que todas las naciones donde han pasado esos terremotos, porque nosotros tenemos 14 fallas que pasan por este pedacito de tierra. Nosotros estamos encima de fallas, totalmente. Y lo que la gente y los estudiosos y los científicos y los que saben dicen es que cuando pasa el terremoto de aquí no va a quedar nada. Pero yo tengo una noticia para ti. Si el pueblo se humilla y se arrepiente y busca a Dios, no importa, aleluya, que el infierno esté debajo de la República Dominicana, el infierno tendrá que quedarse quieto, porque nadie puede con el Dios Todopoderoso. El problema es que hay que arrepentirse. El arrepentimiento lo cambia todo. El arrepentimiento lo cambia todo. Y por eso es que Dios está mandando esta palabra de alerta. Por eso Dios le está diciendo hoy a los hijos de Elí y a Elí: no piensen que porque ustedes son descendientes de Leví y porque ustedes son sumos sacerdotes y porque ustedes tienen el arca del pacto, no piensen que por eso la ira no va a descender si no se arrepienten. Yo no puedo ser burlado. Y Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de boca, no un arrepentimiento de la boca para afuera, no, es de todo corazón, es de todo corazón, es de todo corazón, como dice Jeremías 29: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, me buscaréis de verdad, entonces yo diré, entonces yo me
arrepentirse de verdad. No podemos seguir jugando. No podemos seguir creyendo que porque Dios hasta ahora ha tenido misericordia de nuestra nación, que porque Dios hasta ahora ha tenido piedad de nosotros, no podemos seguir creyendo que siempre va a ser así si no nos arrepentimos de verdad. Lo que pasa es que Dios sabe que si permite que pase en estos momentos como está el país, envuelto en el pecado y en la idolatría, y envuelto en toda la diablura que el enemigo ha puesto, entonces no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Aleluya! Ahora yo te tengo noticia. Dios responde por aquellos que están arrepentidos. Amén. El país se puede desbaratar y se puede volver añico en pedacitos, pero en el último pedacito que queda entero, ahí te pone Dios a ti. Ahí te pone Dios a ti, porque el Dios tuyo es un Dios serio y es un Dios fiel. Y Él fue quien prometió y dijo: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Dios fue el que prometió protegerte. Dios prometió cuidarte, pero tú tienes que vivir arrepentido, en santidad y en justicia, dice Lucas 1:75, todos los días de tu vida. Y Dios responde por ti. Y Dios responde por ti. Y Dios va a responder por todo aquel que esté en obediencia delante de Él. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar, dice en el Salmo 25. Aunque tiemblen las naciones y se titubeen los reinos, Jehová te guardará. Aleluya. 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 Oh, gloria al nombre del Señor. No importa lo que Dios tenga que hacer para salvarte, pero desde que te salva, te salva. De que te libra, te libra. Porque Él fue el que prometió. El problema es que hay que arrepentirse. Y todo aquel que se arrepienta de verdad tendrá la cobertura de Dios sobre su vida y sobre su familia. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias por haberme permitido compartir tus consejos. Gracias, Señor, por estas palabras que tú me has dado. Permite, Dios mío, que yo pueda entenderlas. Permite que yo pueda, Señor, hacer las mías. Permite que yo pueda interiorizarlas. Permite, Dios mío, que tus palabras sean, Señor, como un martillo sobre mí. Padre celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude. Que tu poder, Dios mío, Padre de la gloria, nos inunde, Señor eterno, y nos permita entender y reconocer en qué te estamos fallando, de qué tenemos que arrepentirnos. Señor, ayúdanos, pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Dios mío. Danos la fuerza y la sabiduría y transfórmanos, Dios mío, Padre, en un santuario para ti, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada hermano, por cada vecino, por cada amigo, por cada ciudadano de esta nación, Señor. Glorifícate de manera especial sobre la República Dominicana y permite que tu Santo Espíritu sople de los cuatro vientos y que el valle de los huesos secos, Señor, cobre vida y se levante. Espíritu Santo, ven con fuerza y con poder y transforma nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor,
Recibe toda gloria y toda honra, toda alabanza, toda adoración y todo reconocimiento en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén.